5 de marzo de 1953, Moscú. En una habitación sombría del Kremlin, un anciano yace inmóvil, con el rostro deformado por un derrame cerebral. Nadie se atreve a entrar, nadie se atreve a tocarlo. Ese hombre, durante décadas, controló la vida y la muerte de millones de personas. Hoy te contaré la historia de Joseph Stalin y por qué la historia lo recuerda como uno de los tiranos más sangrientos de todos los tiempos. Su nombre verdadero era tan largo como la lista de sus crímenes. Acá te lo mostraré en pantalla ya que es bastante complicado de pronunciar, aunque el mundo lo conocería como Joseph Stalin, un dictador que marcó a sangre y miedo la historia de la Unión Soviética y el siglo XX. Nació un 18 de diciembre de 1878 en Georgia, cuando ésta aún pertenecía al Imperio Ruso. Hijo único de un zapatero alcohólico y una madre religiosa. Su infancia fue un desfile de violencia, carencias y enfermedades. Su padre, conocido por ser un abusivo, lo moldeó en un ambiente donde la violencia era parte del paisaje cotidiano. Su madre quería que fuera sacerdote y lo envió al seminario ortodoxo de Tiflis, pero en lugar de encontrar la fe, Stalin descubrió los textos prohibidos de Marx y Vladimir Lenin. Se hacía llamar Soso entre sus compañeros, pero pronto se apartó de la religión y abrazó las ideas revolucionarias de Karl y Lenin. Ahí nació su verdadera devoción, el poder absoluto. A los 20 años se unió al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y no tardó en destacar como un revolucionario. Participó en asaltos a bancos, atentados y huelgas para financiar el movimiento bolchevique. Fue detenido varias veces, pero siempre logró escapar o sobrevivir en durísimos campos de trabajo. Se ganó el apodo de Stalin, que en ruso significa hombre de acero, y lo demostraría cuando Lenin tomó el poder tras la Revolución de Octubre de 1917. Stalin ya se había posicionado entre sus hombres de confianza. Fue nombrado comisario del pueblo para las nacionalidades y poco a poco fue tejiendo una red de poder que le permitiría, tras la muerte de Lenin en 1924, convertirse en el líder absoluto. Lo más inquietante es que Lenin, antes de morir, dejó una carta advirtiendo que Stalin era peligroso y que debía ser apartado del poder. Pero esa carta fue ignorada. Stalin maniobró hábilmente, usando el miedo y la propaganda. Los rivales de Stalin fueron desapareciendo uno a uno. Trotsky, Zinoviev, Bukharin, todos terminaron exiliados, ejecutados o desaparecidos. Para 1929, Stalin ya controlaba por completo la Unión Soviética. La filosofía de Stalin era simple y aterradora. El Estado lo era todo, el individuo no valía nada. Con ese principio inició una brutal industrialización y colectivización forzada del campo. En 1932 ordenó quitar las cosechas a los campesinos para alimentar a las ciudades y exportar grano. El resultado fue una de las peores hambrunas de la historia, el Holodomor. Ucrania, que intentó resistirse, fue asediada, las aldeas quedaron aisladas, los alimentos requisados y las fronteras cerradas. Moría gente en las calles, en sus casas, en los campos vacíos. Las estimaciones hablan de entre 3 y 5 millones de muertos. Familias enteras que se extinguieron bajo la indiferencia estatal. La hambruna fue tan devastadora que hubo reportes de canibalismo. Algunos testimonios narran cómo madres desesperadas sacrificaban a sus propios hijos para sobrevivir un día más. Cualquier intento de fuga era castigado con la muerte. Pero Stalin no se detuvo ahí, ya que en 1936 inició las Grandes Purgas, una campaña para eliminar a cualquiera que pudiera amenazar su poder. Oficiales, campesinos, intelectuales, artistas, altos mandos militares e incluso antiguos camaradas bolcheviques fueron arrestados bajo falsas acusaciones. Muchos fueron torturados hasta confesar crímenes imaginarios y ejecutados por ello. Se estima que más de 1 millón de personas murieron solo en esos años. Y millones más fueron enviados a los gulags, que eran campos de trabajo forzado en Siberia, donde el hambre, el frío y los abusos reducían la vida a una condena de sufrimiento. Estos eran un infierno helado, trabajos forzados a temperaturas de 30 grados sin comida suficiente ni medicinas. Se construían carreteras, presas o minas con las manos descubiertas. Los presos morían por agotamiento, enfermedad o ejecución sumaria.
Algunos relatos hablan de prisioneros que se automutilaban para escapar de las labores o preferían lanzarse al río helado antes que seguir respirando en ese tormento. Para Stanley, todo era justificable si servía a su propósito de consolidar el Estado soviético. En 1939, Europa estaba al borde de la guerra. Stanley hizo una jugada maestra en ese entonces. Firmó el pacto de no agresión con la Alemania nazi, pero lo que pocos sabían era que el acuerdo incluía un protocolo secreto, que dejaría al mundo helado. Ese protocolo dividía Europa del Este entre Hitler y Stanley. Polonia y los países bálticos fueron repartidos como piezas en un tablero. Semanas después, Alemania invadió Polonia desde el oeste y la Unión Soviética lo hizo desde el este, masacrando a miles de prisioneros polacos y deportando a familias enteras a Siberia. En 1941, Hitler rompió el pacto y lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva contra la Unión Soviética. Fue una carnicería. Millones de soviéticos murieron. Stanley tomó el mando absoluto de las Fuerzas Armadas y ordenó fusilar a todo aquel que desertara. Esta batalla se conoce como el Stalingrado y fue una de las más sangrientas de la historia, con más de 2 millones de muertos entre soldados y civiles. Civiles que cavaban trincheras con sus propias manos, soldados enviados sin armas a recoger los fusiles de los caídos, pero la resistencia soviética, feroz y brutal, logró frenar a los nazis. Tras la guerra, Stanley participó en las conferencias de Yalta y Potsdam, diseñando el nuevo mapa de Europa. Y desde entonces, la Unión Soviética emergió como una superpotencia nuclear. Pero también como un régimen de miedo. En sus últimos años, Stanley cayó en la paranoia, veía traidores en cada rincón, ordenó el arresto de médicos judíos acusados de planear su asesinato y purgó a sus ministros más cercanos. Desconfió hasta de su hija y vivía rodeado de temor constante. Finalmente, el 5 de marzo de 1953, sufrió un derrame cerebral. Sus colaboradores, aterrados, no acudieron en su ayuda, ya que este no les había dado permiso. Cuando lo hicieron, ya era tarde. Stanley murió solo, odiado y temido. Dejó un país devastado, millones de muertos y una lesión aterradora sobre los peligros del poder absoluto. Porque la verdadera tragedia de Stanley no fue solo lo que hizo, sino cómo millones lo permitieron. Bueno, y esto ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado, les haya entretenido y si es así, ya saben qué hacer. Nos vemos en la próxima.